Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Vamos con la gesta de España y con un capítulo particularmente bonito hoy, la Escuela de Traductores y la España de las Tres Culturas, ¿mito o realidad? Efectivamente. Venga, José Javier Esparza, cuéntanos. Bueno, es que en la historia de la España medieval hay un episodio que ha dado muchísimo que hablar y sigue dando. Y muchas veces da que hablar interpretaciones muy interesantes y otras veces da que hablar interpretaciones sencillamente demenciales, ¿no? Que es esta de la España de las Tres Culturas, es decir, la convivencia supuestamente pacífica de judíos, moros y cristianos en la España medieval y cuya expresión más acabada habría sido la Escuela de Traductores de Toledo. Claro, es que hay quien dice que este milagro de convivencia fue posible, por ejemplo, al espíritu tolerante del Islam, mucho más tolerante que la cristiandad. Y bueno, esto simplemente es una falsificación, ¿no? ¿Qué fue la España de las Tres Culturas? Vamos a hablar de esto. ¿Existió en Toledo una escuela de traductores? Vamos a contar la verdad sobre un asunto demasiado sujeto a deformaciones y manipulaciones ideológicas. El mito dice lo siguiente y es lo que se vende actualmente. En la España medieval, fragmentada en reinos moros y cristianos, no hubo propiamente una guerra de reconquista, no, sino largos periodos de paz en los que moros, judíos y cristianos convivieron pacíficamente tanto en el norte como en el sur, pero especialmente en Al-Ándalus, donde el poder era más tolerante que en la cristiandad. Eso es, y se dice que de esa convivencia habría nacido una España mestiza, mixtura de las tres razas y las tres religiones. Bueno, hoy este mito goza de muchísima extensión, pero hay que apresurarse a señalar que es enteramente falso. Por supuesto que la Reconquista no fueron 7 siglos ininterrumpidos de guerra todos los días, pero los periodos de guerra fueron más frecuentes que los periodos de paz. Las famosas tres culturas nunca convivieron en pie de igualdad, nunca en ningún lado. Siempre hubo una cultura hegemónica que mandó sobre las otras. Y donde mayor fue esa convivencia, por cierto, cuando la hubo, no fue en la España islámica, sino en la cristiana. Para ambientarnos hemos de tener en cuenta que las sociedades medievales, ya fueran cristianas o musulmanas, no eran sociedades homogéneas, sino una amalgama de comunidades donde una de ellas, la hegemónica, imponía su liderazgo a las demás. Claro, por ejemplo, en la España cristiana tenías una mayoría hegemónica hispano-cristiana, pero además había mudéjares, que eran musulmanes, había judíos, mercaderes bizantinos, esclavos de origen eslavo nada menos, que los habían traído los moros inicialmente, esclavos musulmanes apresados en las guerras de la Reconquista y además comunidades que no eran muy pequeñitas, por cierto, sino notables de francos, germanos, borgoñones, italianos, flamencos, que se dedicaban pues ya fuera a la guerra, al comercio, a la artesanía. Las comunidades convivían unas con otras, pero será francamente raro hallar casos de mestizaje, es decir, de fusión de identidades. Claro, y al mismo tiempo en la España musulmana tenías lo mismo, es decir, una comunidad islámica hegemónica de origen árabe o africano y además una amplia comunidad hispano-musulmana y además mozárabes cristianos y además grupos de judíos, esclavos de distintas procedencias, las mismas comunidades de germanos, francos, borgoñones, gente que se ganaba la vida aquí y bueno, y senegaleses, sudaneses, persas, gente que haya venido porque el Islam en aquella época abarcaba todo el confín, en fin, desde España hasta Persia o la India, ¿verdad? Si por cultura hemos de entender la religión mayoritaria, la que determina la estructura política y social, en la España reconquistada había solo una, que era la cristiana, y en la España andalusí había solo otra, que era la musulmana. ¿Convivieron realmente las culturas? Pues hubo convivencia, pero nunca en plano de igualdad. Menos aún puede hablarse de fusión de identidades. Date cuenta que cuando Alfonso VI de León y Castilla en el siglo XI conquista Toledo y se proclama emperador, lo hace expresamente como emperador de las dos religiones, no de las tres culturas, de las dos religiones. Y con eso quiere subrayar su primacía, su mejor derecho en una península que entonces estaba extendida tanto en reinos cristianos como en reinos moros, ¿no? Y en cuanto a la España musulmana, hay que recordar una y otra vez que Al-Ándalus será objeto de sucesivas invasiones africanas, cada vez más fundamentalistas, que van a impedir cualquier tipo de tolerancia. Hay un testimonio de la época, el del historiador musulmán Marrakeshi, que no deja dudas. Mira lo que escribía Marrakeshi. Entre nosotros
no se concede tregua ni a judíos ni a cristianos desde el establecimiento de la dinastía almohade, y no existe ninguna sinagoga o iglesia en todo el territorio musulmán del Magreb. Los judíos practican el islamismo externamente, rezan en las mezquitas y enseñan el Corán a sus hijos. Pero solo Dios sabe lo que ocultan en sus corazones y en el interior de sus casas. El sultán Yusuf repetía constantemente: nuestro único destino es librar a la península de cristianos. No fracasaré en mi intento de devolver al Islam todas las provincias que los cristianos le han arrebatado. Y decía además: para luchar con mis enemigos, inundaré España con hombres de a pie y de a caballo que ni siquiera piensen en el descanso, que no conozcan la vida fácil y cuyo solo pensamiento sea ocuparse de sus caballos y de sus armas y obedecer las órdenes de sus amos. Esa fue la situación de Al-Ándalus durante buena parte de su existencia. Y cuando no hubo persecución expresa contra judíos y cristianos, hubo un estado de sumisión manifiesta de estas comunidades que muy raras veces y en muy pocos casos lograban acceder a posiciones sociales de privilegio. Sí, y la situación de la España cristiana no va a ser muy diferente, ¿eh? Es decir, es un poco lo mismo. La España de las tres culturas es una ensoñación moderna. Nunca existió, o no al menos como nos la quieren vender hoy. Suele citarse la Escuela de Traductores de Toledo como ejemplo de que cristianos, judíos y musulmanes convivieron en intercambio de identidades, pero la verdad es que la Escuela de Traductores responde a una situación distinta. Sí, para empezar hay que dejar claro una cosa, es decir, nunca hubo una escuela de traductores en Toledo, es decir, una institución que se llamara así. Lo que ocurrió fue que en el siglo XI, reconquistado Toledo, los reyes, abades y obispos empiezan a patrocinar la traducción al latín de obras judías, arábigas y persas. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a situarnos. Han pasado poco más de 3 siglos desde la invasión musulmana, los cristianos han recuperado ya hasta Toledo. La España cristiana, tanto en Castilla y León como en Aragón, es una sociedad pujante, inquieta, que compensa su escasez demográfica con una enorme vitalidad, pero es también una sociedad rudimentaria, de cultura muy limitada después de que la invasión mora asolara el mundo visigodo. Enfrente está la España mora, en pleno caos político y social, ya incapaz de recuperar lo perdido, pero cuya civilización se ha beneficiado de la gran extensión del Islam, incorporando conocimientos traídos de todo el viejo mundo, desde el ámbito grecolatino hasta Persia y Babilonia. Claro, y el poder cristiano ascendente desea ese saber. Pero los reyes y los obispos son conscientes de que el conocimiento, la ciencia, son imprescindibles para consolidar su liderazgo, y por eso deciden traducir las obras que los árabes atesoraban. ¿Por qué había tantas obras clásicas en Al-Ándalus? Hay que remontarse a la época final del Imperio Romano. Fue entonces cuando buena parte de la sabiduría grecolatina se tradujo al siríaco, precisamente en Siria. Claro. Siglos más tarde, esas obras se verterían al árabe. Así llegaron a las grandes bibliotecas califales de Córdoba, de donde pasarían a su vez a Toledo. Estas obras eran en su mayor parte de materias científicas, que era una disciplina en la que la civilización árabe poseía anchísimos conocimientos, tanto importados de la antigüedad como propios. Luego, hay que repetirlo, la traducción al latín posterior no fue iniciativa del poder islámico, sino al contrario, iniciativa del poder cristiano una vez que Toledo fue reconquistado. Y fue precisamente en Toledo porque fue el arzobispo de esa sede, el cisterciense Raimundo de Sobetat, un gascón, de Gascuña, quien a principios del siglo XII impulsó su traducción y su edición. La iniciativa de Raimundo agrupó en efecto a muchos traductores, pero no puede hablarse de escuela, porque los traductores no estaban en un solo lugar y frecuentemente ni siquiera se conocían entre sí. Lo más interesante es cómo se organizaba el trabajo, porque en realidad era una cadena de traducciones sucesivas. El arzobispo encargaba a los mozárabes de Toledo, hay que recordar, mozárabes eran los cristianos que habían estado bajo ocupación mora. Bien, a los mozárabes, que eran cristianos y entendían el árabe, le encargaban las traducciones del árabe al romance, o sea, al castellano antiguo. Luego los clérigos de la catedral toledana, que conocían el latín, lo traducían al latín. Y con los judíos, lo mismo, es decir, los judíos de Toledo
que conocían el árabe y el hebreo, traducían del árabe al hebreo y luego se pasaba del hebreo al latín. Una persona y otra, es decir, era una cadena de traducciones, ¿no? Hubo pues muchos traductores, muchas traducciones y un efectivo trasvase de la cultura acumulada por el Islam medieval a la civilización cristiana. Conocemos algunos de esos traductores: el mozárabe Domingo Gundisalvo, el judeoconverso Juan Hispalense, el italiano Gerardo de Cremona, el escocés Miguel Escoto. También sabemos que se traducía todo Aristóteles, Platón, Ptolomeo, Euclides, la metafísica de Avicena, la astronomía árabe, la Fons Vitae de Avicebrón. El 47% de las obras traducidas eran de cálculo y cosmología, el 21% de filosofía, el 20% de medicina, un 8% de religión, física y ciencias naturales, disciplinas que en esta época es difícil deslindar, y solo un 4% de las traducciones se ocupaba de alquimia y ciencias ocultas. Así es. Lo más notable es que el trabajo, fíjate, no se paró aquí, y mira que ya era, Años más tarde, y por un impulso directo de Alfonso X el Sabio, va a volver a ver en torno a Toledo una vida cultural intensísima. Es ya el último tercio del siglo XIII, se sigue traduciendo, pero ya no solo al latín, sino también al castellano e incluso al francés, y además no solo se copia, sino que se crea mucha obra original. Por ejemplo, el libro de las tablas alfonsíes. Alfonso X había mandado instalar un observatorio astronómico en el castillo de San Servando, en Toledo, y a partir de las observaciones de aquí, de San Servando, se calcularon esas tablas, que es un completo tratado de astronomía que aún 3 siglos más tarde todavía iban a admirar al mismísimo Copérnico. Alfonso X el Sabio fue un rey de huella muy discutible en lo político, pero como animador cultural no tuvo parangón. No había disciplina que no le interesara: las ciencias, la historia, el derecho, la literatura. Él mismo dirigía las traducciones y revisaba su trabajo. Y sobre todo, él fue quien impulsó las 2 grandes compilaciones historiográficas de la España medieval: la Historia de España y el grande E General Historia. Exactamente. ¿Y qué quería el rey con estas obras? Pues él mismo nos lo dijo. Mira lo que decía. Donde por todas estas cosas, yo, don Alfonso, después que hube hecho juntar muchos escritos y muchas historias de los hechos antiguos, escogí de ellos los más verdaderos y los mejores que supe, e hice también hacer este libro, y mandé poner en él todos los hechos señalados, tanto de las historias de la Biblia como de las otras grandes cosas que acaecieron por el mundo. Todos los grandes hechos que acaecieron por el mundo a los godos y a los gentiles, y a los romanos, y a los bárbaros, y a los judíos y a Mahoma, a los moros de la engañosa fe que él levantó, y todos los reyes de España, desde el tiempo en que Joaquín casó con Ana y que Octaviano César comenzó a reinar, hasta el tiempo en que yo comencé a reinar. Yo, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla. De manera que la Escuela de Traductores de Toledo, que en realidad no era una escuela, fue una gran aventura del conocimiento, promovida por los reyes cristianos y por los obispos de la Reconquista. Fueron ellos quienes enriquecieron la cultura occidental al incorporar los conocimientos que los árabes habían conservado y también sus nuevas aportaciones. Eso pasó en la España medieval, una España que no fue un mestizaje de 3 culturas, sino una sociedad compuesta bajo la hegemonía incuestionable de la cultura cristiana. Así fue. Pues muchísimas gracias a José Javier por explicarnos exactamente lo que fue esta Escuela de Traductores de Toledo y el intercambio de flujos de sabiduría. Vámonos con Jaime Peñafiel, que nos va a hablar de Sarkozy y Carla Bruni. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.